Saludos. Y preguntaba, ¿cómo están los ánimos? Quiero ver cómo se sienten los ánimos. Lo que sería el último keynote de la tarde de hoy y el último keynote de la última presentación de toda la conferencia. Estaba hablando con Eduardo, muy feliz. Él dice que tiene nervios, pero yo no creo que Eduardo a esta altura de juego pueda tener nervios sabiendo nosotros de dónde la cantidad de presentaciones que Eduardo han tenido. Quien no conoce a Eduardo, Eduardo García, que es uno de las personas que están involucradas en Código Facilito, hoy en el último keynote va a hablar de cómo testear tus aplicaciones de Python de una manera pitónica. Entonces, Eduardo, saludos, muy buenas tardes. ¿Cómo te sientes, Eduardo? Buenas tardes, bien emocionado y reitero un poco nervioso, pero más emocionado que nervioso. Aquí el público, para quitarle, ¿cómo ustedes creen que podemos quitarle los nervios a Eduardo? ¿Qué podemos hacer para que entre todos ustedes ayuden a Eduardo a no estar nervioso en esta presentación? Claro, Gustavo lo dice, tú eres todo un máster. Eduardo, no quiero quitarte tiempo para que tengas todo el tiempo para ti. Tu presentación, ahí está la biografía de Eduardo. Eduardo ha hecho tantas cosas, desarrollador de software actualmente, y también es un desarrollador en Código Facilito en el área de backend. Es administrador del sitio web PyWombat, hace Twitch, hace streamer. O sea, no está aquí, pero sé porque te sigo y te he visto. Entonces, Eduardo, te deseo que tengas un buen keynote, una buena presentación. Ustedes que están ahí, espero que lo disfruten y nos vemos en un momento. Perfecto. Primero que nada, buenas tardes a todos y a todas, por supuesto, por estar aquí, estar en esta presentación. La verdad, les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo y pues el día de hoy vamos a platicar de algo interesante, creo yo, de cómo nosotros podemos testear nuestras aplicaciones Python de forma pythónica. El objetivo de esta charla no es venirles a mostrar una sola herramienta con la cual ustedes van a comenzar a testear, ¿no? El objetivo de esta charla es que ustedes puedan ver todas las herramientas que Python ya tiene incluidas en el lenguaje, en sus librerías, y a estas herramientas les podemos sacar mucho, pero mucho provecho. Bien, bueno, solo para llenar este template, esta presentación, ¿quién soy? Me pueden encontrar en Twitter como @eduardo_gpg. Prácticamente todas mis redes sociales son así, _gpg. Si se lo preguntan, mi apellido García Pérez, entonces se me hizo un poco irónico usar gpg, que es es un comando de ahí que podemos encontrar en Unix. Entonces dije, ¿por qué no? Yo soy desarrollador backend en la plataforma de Código Facilito. Me gusta estar en el lado del backend, me gusta estar haciendo consultas, me gusta estar construyendo APIs, trayendo datos. Así que el chiste que siempre hago, si en algún momento ustedes entran a Código Facilito y la página está caída o no funciona de forma correcta, pues ya saben a quién culpar. Aquí estoy yo. De igual forma, tengo una iniciativa propia que tiene por nombre PyWombat. PyWombat es una plataforma en la cual yo intento ayudar a las comunidades en español de Python a practicar con el lenguaje a través de ejercicios, tips, videos y artículos, todo en español. La verdad, la comunidad me ha dado mucho, entonces quiero retribuir de esa forma. Entonces, si pueden echarle un ojo a PyWombat, regularmente estoy subiendo artículos, nuevos ejercicios y tips todos los días de Python principalmente. Y como ya lo mencionaba anteriormente, pues hago streams de vez en cuando en Twitch. Pues así, a grandes rasgos, ese soy yo. Ya tengo un ratito ahí programando y con Python también ya tengo un rato creando aplicaciones, una que otra librería que también pueden encontrar en PyPy. Igual se los comparto posteriormente. Bien, esta es como que la agenda que vamos a tener el día de hoy, de qué vamos a hablar para que ustedes puedan darse una idea y no piensen que les voy a vender o quiero evangelizar acerca de una tecnología en particular. Vamos a hablar de anotaciones, del docstring, del doctest, vamos a hacer una pequeña prueba por allí, hablar de un par de módulos y un par de estrategias que realmente podemos utilizar, ¿no? Al momento de testear nuestras aplicaciones. Bien, entonces, sin más dilación, ahora sí, pasemos a
la presentación como tal. Vamos a comenzar de lo más sencillo desde mi punto de vista y poco a poco vamos a ir escalando hasta que nosotros podamos pues comprender todo este panorama, tengamos la imagen completa, ¿no? Comencemos con lo sencillo. Recordemos que Python es un lenguaje de tipado dinámico. Eso quiere decir que nosotros no necesariamente debemos de definir el tipo de dato que vamos a utilizar en las variables. Aquí tengo un pequeño ejemplo donde defino una variable nombre y asigno duc. Posteriormente, un par de líneas abajo, a esa variable ya le cambio el valor almacenado. Ahora ya no es un string, es un número 10. Python se caracteriza por ser un lenguaje fácil de aprender. Su curva es relativamente baja, es fácil de leer. Tiene muchas ventajas Python, pero desde mi punto de vista, quizás que su tipado sea dinámico puede llegar a confundir a más de uno, principalmente si estos vienen de otros lenguajes de programación, ¿no? Como Java, como C#, como Rust, por ejemplo, que usan un tipado dinámico, un tipado fuerte, perdón. Esto puede llegar a confundir un poco. Además que si nosotros no seguimos estándares al momento de codificar, pues puede llegar a pasar esto, ¿no? Que nosotros definimos una variable de un tipo y 20 líneas o n líneas después le modificamos el tipo. Eso puede causar errores. Por lo tanto, para empezar a testear y para empezar a construir aplicaciones de forma pythónica, yo les aconsejo utilicemos las anotaciones. En términos simples, una anotación no es más que la forma, entre comillas, en la cual nosotros vamos a indicar de qué tipo va a ser una variable. Aquí tengo un ejemplo, variable, int es igual a 10. Esta anotación, int, nos permite a nosotros como desarrolladores conocer de qué tipo es la variable. En este caso se entiende que es de tipo entero y está almacenando un entero. Las anotaciones son muy útiles para los desarrolladores, no tanto para el intérprete. El intérprete, aunque nosotros definamos un tipo entero y asignamos un tipo string, no va a marcar ningún tipo de error. Más que nada, las anotaciones van dirigidas a la legibilidad del código. Python por sí solo es legible. Si seguimos buenas prácticas, lo será aún más. Imaginemos que el siguiente escenario. Imaginemos que nosotros debemos de definir una función que nos permita sumar dos números enteros. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es definir la función, suma, dos parámetros, por ejemplo, A y B, retornamos A más B, y listo, como la imagen de la derecha. Eso podemos decir que ya terminamos nuestro feature, ¿no? Nuestro requerimiento ya está listo. Esa función permite sumar dos números enteros y listo. Sin embargo, ¿qué pasa si nosotros dejamos la función, un desarrollador nuevo se integra al proyecto o importamos el módulo, alguien más lo utiliza y ve esa función y dice, ok, bueno, voy a sumar números enteros. Paso como argumento números enteros. Pero ¿qué pasa si paso booleanos? ¿Qué pasa si paso flotantes? ¿O qué pasa si paso strings? Recordamos que en Python también es posible sumar strings. Entonces, esa función fue creada para sumar números enteros. Sin embargo, al ser un poco ambigua en cuanto a su definición, es posible que se utilice para otras cosas para las cuales no fue diseñado. Por lo tanto, aquí es donde entra el tema de anotaciones. Nosotros podemos indicarle a los programadores, a los devs que van a utilizar nuestra función, cómo se va a utilizar esta función. No necesariamente tiene que haber una documentación, no necesariamente tiene que haber alguien que haya escrito cómo crear, cómo utilizar la función, sino que el mismo lenguaje de programación, el mismo código empieza a hablar por nosotros. Al nosotros utilizar ya anotaciones, la función por sí sola ya describe cómo utilizarse. Función suma, dos parámetros, A de tipo entero, B de tipo entero, y la función fue construida para retornar un entero. Ahí podemos ver este guión, el carácter mayor que, int. Entonces, con esta sencilla definición, pues nosotros ya le damos mayor contexto a los programadores y programadoras de cómo vamos a utilizar la función. Reitero, a pesar de que nosotros pongamos las anotaciones, si un programador o programadora definitivamente quiere hacer algo malicioso, lo puede hacer. Sin embargo, si quiere utilizar la función de forma adecuada, pues ya sabrá cómo hacerlo, ¿no? En la misma definición de la función se puede conocer esa parte. Además, en dado caso nosotros quisiéramos documentar
de forma automática, por ejemplo, con un Swagger o alguna de estas librerías que se están poniendo de moda, pues lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque todas estas anotaciones que nosotros vamos a utilizar en nuestro código, como pueden observar en este caso en la función, ya se añaden a atributos del objeto. Por ejemplo, la función suma 2 parámetros, definimos el tipo y retorna un tipo. Si nosotros ingresamos al atributo _annotations del objeto, en este caso la función, pueden observar un diccionario. O sea, el lenguaje ya es lo suficientemente robusto para reconocer las anotaciones y almacenarlas en un atributo de los objetos. Esto posteriormente, reitero, con alguna librería como Swagger, ya permite generar la documentación de forma automática. Se me hace muy valioso esta parte. ¿Por qué? Porque a pesar de que las anotaciones no son algo nuevo, o sea, si no estoy mal, corríjame, se introdujeron en la versión 3.1, a veces lo dejamos de lado, ¿no? A veces queremos regresar a funciones rápidas y las anotaciones realmente nos van a servir de mucha utilidad. Este es un ejemplo bastante sencillo, pero es importante destacar que también Python no nos deja solos en ese aspecto. O sea, nosotros podemos utilizar anotaciones de listas, de tuplas, de diccionarios, de objetos propios, de lo que sea, realmente de lo que sea. Inclusive si nosotros tuviésemos que utilizar anotaciones de objetos sumamente complejos que el lenguaje no tiene, también podemos hacer esto. Podemos definir nuestras propias anotaciones a través de strings. Por ejemplo, un define type, y ahí pueden ver que también lo toma como una anotación. Entonces, ese es mi primer consejo: empezar a utilizar anotaciones al momento de construir la aplicación. Vamos a hacer que el código sea mucho más legible e indirectamente podemos estar documentando nuestro código. La verdad, se los aconsejo bastante. Entonces, por ahí podemos empezar a testear, ¿no? Podemos empezar a decir, esto funciona así, porque la persona que construyó esto así lo pensó, con estos parámetros, con estos tipos, y que retorne X o Y valor. Ahora, ya una vez nosotros implementamos las anotaciones, ¿qué es lo siguiente desde mi punto de vista? Testear mediante comentarios. Esto es algo que igual pasamos por alto. Cuando pensamos en testear, lo primero que se nos viene a la mente es instalar X o Y librería, comenzar con las pruebas unitarias y ese tipo de cosas. Pero sepan que Python permite testear nuestras aplicaciones mediante comentarios. Así, con comentarios, nosotros podemos empezar a construir funcionalidades, las cuales ya puedan tengan ciertos escenarios que ya validen lo que estamos haciendo. Como sabemos, en Python existen dos formas en las cuales podemos comentar nuestro código: con el numeral, el gato, y con triple comillas dobles. En este caso vamos a utilizar las triples comillas dobles para documentar y para testear nuestras aplicaciones. Para ello necesitamos dos cosas: el docstring y el doctest. El docstring y el doctest son cosas que Python ya incorpora en su biblioteca estándar. Entonces, no hay necesidad de instalar absolutamente nada. Vean, siguiendo con el ejemplo de mi función suma, yo voy a generar un docstring. ¿Qué es un docstring? Bueno, un docstring no es más que un comentario que obligatoriamente se va a crear en la primera línea del bloque utilizando triple comillas dobles. Por ejemplo, en la función suma defino el docstring, donde en el primer párrafo coloco una breve descripción de lo que hace. La función permite sumar dos números enteros y posteriormente defino un par de ejemplos de cómo utilizar esta función. Defino el primer ejemplo donde llamo a la función con dos argumentos, 10 y 20, y abajo digo que esa función debe retornar 30. El segundo ejemplo dice que llamo a la función con 10 y 10 y la función debe retornar 20. Eso es el docstring, un comentario con triple comillas dobles que se coloca en la primera línea del bloque. Lo que va a hacer Python, al igual que en las anotaciones, es tomar el docstring y lo va a almacenar en el atributo, en este caso, _doc, _. ¿Ok? Ya el lenguaje por sí solo empieza a reconocer todo este tipo de estructura. No quiero decir codificación, reconoce ese tipo de estructuras y ya empieza a almacenarlo en los diferentes atributos del objeto, ¿no? O sea, podemos ver el objeto como un, no sé, como un
como un objeto donde hay diferentes slots y Python, al ver cómo está construido, empieza a llenar esos slots, esos atributos con los valores que nosotros hemos definido. El docstring, nada más por mencionar, se puede colocar en métodos, en clases, en módulos y en este caso en funciones. Entonces podemos testear con todo ello. Aquí un ejemplo. Me voy a atrever a algo que no les recomiendo mucho, que es ejecutar código en vivo. O sea, aquí, por ejemplo, si no estoy mal, ya preparé un main.py. Voy a hacer esto un poquito más grande, para que ustedes lo vean. Demasiado. Ah, no, ahí está, vean. Por ejemplo, tengo la misma función que ustedes están viendo en la presentación y tengo, entre comillas, los casos de uso. Aquí, por ejemplo, tengo un caso en el cual va a fallar. Vean, 10,10. Se espera que la función retorne 30. Eso es lo que le estamos diciendo. Sin embargo, sabemos que eso no va a pasar. ¿Cómo vamos a probar esto? De la siguiente forma. Vamos a colocar Python -m. La bandera -m nos permite ejecutar módulos. Aquí sería doctest. Doctest es un módulo que ya tiene Python, así que no se preocupen. Y posteriormente el archivo. Si yo ejecuto, vamos a tener esta salida, donde nos dice, lo siento, hubo un error al momento de ejecutar las pruebas de tu función. Dice que se llamó la función suma con estos argumentos, se esperaba 30 y se obtuvo 20. Esto, como pueden observar, no requiere ningún tipo de librería. O sea, literalmente al momento de construir nuestra función, ya podemos empezar a hacer, ya podemos testear los casos. Voy a colocar 20, que sería el resultado correcto. Procedo a guardar. Procedo a ejecutar. Y en este caso, pues no obtengo ninguna salida porque eso quiere decir que todas las pruebas dentro del archivo se ejecutaron de forma correcta. Desde la construcción de nuestro programa, nosotros podemos empezar a probar y a testear, por supuesto, nuestros funcionamientos, la forma en la cual vamos a trabajar. Ahí está, es lo mismo. Bueno, aquí le puse Python 3, pero es el intérprete como tal, ¿no? Python 3, -m, el módulo doctest y el archivo el cual van a probar. Reitero, vamos a utilizar docstring, entonces podemos probar clases, métodos, módulos y funciones. Todo lo que ustedes quieran documentar, lo pueden hacer y lo pueden testear. Eso es algo que a veces pasamos por alto y nos vamos directo a librerías como Unitest o PyTest, cuando desde un inicio Python nos permite este tipo de cosas. La pequeña demostración que acaban de ver, todo funcionó bien y listo. Entonces ya llevamos dos cosas, ¿no? Ya tenemos las anotaciones, código legible y ya tenemos los comentarios para probar funcionalidades. Ahora, otra forma en la cual nosotros podemos probar el funcionamiento de nuestro código es a través de mensajes. Me atrevo a decir que todos los programadores hemos testeado nuestras aplicaciones por lo menos una vez de la siguiente forma, con mensajes tipo print, entramos acá, print el valor de la función es X. Ese tipo de mensajes nos sirven, es la realidad. O sea, creamos una función, de repente vemos que no está funcionando como nosotros queremos y colocamos mensajes, ¿no? Estamos en la línea X, estamos en la línea Y, vamos a retornar tal. Eso es algo bastante habitual. No digo que esté mal, porque sí agiliza mucho de nuestro proceso. Sin embargo, no es algo profesional. Yo aquí les quiero comentar una anécdota que tuve, que es, en algún momento estuve trabajando como freelancer, me pidieron X proyecto, dije, ok, vamos a hacerlo, lo hice, pero para mi mala suerte dejé muchos prints de Eduardo está en la función tal, Eduardo va a retornar tal, y simplemente los subí, o sea, hice todos los cambios, los subí, y ya al momento de correrlo, pues las personas que me encargaron el trabajo, pues obviamente vieron en la consola todos estos mensajes, ¿no? Print, entramos aquí, print Eduardo, print el valor tal, lo cual no es profesional, es la realidad. No me llamaron la atención ni nada por el estilo, pero sí me dieron la observación de que hay que tener un poco más de cuidado.
Y no es la primera vez que me pasa, también me ha pasado, por ejemplo, en aplicaciones de producción, por ejemplo, en código facilito en JavaScript, a veces pongo ahí un console.tal y de repente se va. Entonces, no está mal, siento que los mensajes no están mal, pero no son la forma profesional de hacerlo. Para ello, en Python nosotros podemos utilizar el módulo login. El módulo login, para las personas que no lo sepan, es un módulo el cual nos permite categorizar los mensajes que vamos a mostrar. Existen 5 tipos de categorías: debug, info, warning, error y critical. Mediante esos 5 tipos de mensaje, nosotros podemos pues colocar el mensaje con respecto a su tipo. Si estamos probando algo, podemos utilizar mensajes de tipo debug o info. Si algo llegase a ser potencialmente un error, warning. Si es un error, de tipo error. Y si es algo que se rompió y que simplemente no se puede arreglar, de tipo critical. ¿Por qué les aconsejo mucho el módulo login? Para que no les pase lo que me pasó en su momento y simplemente tengan categorizados los mensajes. Todos los mensajes de bug e info, por default, no se van a mostrar. Solo los que estén cuando estemos en producción, solo se van a mostrar warning, error y critical. Debug e info, si no estoy mal, no se van a mostrar. Entonces pueden evitar ese tipo de cosas. Yo les aconsejo dejar a un lado los clásicos print y empezar a utilizar el módulo login. Es bastante sencillo. De hecho, aquí tengo un ejemplo. Ajá. Es algo que, reitero, Python ya tiene en su biblioteca estándar. Nada más importamos, import login. De hecho, podemos empezar a generar módulos, archivos logs, por ejemplo. Sí, basic config, el nombre del log, el nivel, a partir de qué nivel nosotros queremos que los mensajes empiecen a guardar o a mostrar. Por ejemplo, a partir de debug, y listo, ¿no? De esta forma vamos a imprimir un mensaje en consola o, en su defecto, a almacenar el mensaje en un archivo log. Esto va a funcionar bastante bien, reitero, cuando ustedes estén en una etapa de desarrollo, quieran seguir probando su aplicación mediante mensajes, pero también tengan la certeza de que cuando el proyecto suba a producción, los mensajes de prueba simplemente nunca se visualicen. ¿Por qué? Porque el módulo login permite eso. Si estamos en un ambiente de producción, se muestran estos mensajes. Si estamos en un ambiente de pruebas, se muestran estos otros mensajes. Y si estamos en un ambiente de desarrollo, se muestran estos otros mensajes. Ya categorizados los mensajes, es mucho más fácil que nosotros sepamos a qué tipo de mensaje le vamos a dar prioridad. Por ejemplo, debug e info, yo les aconsejo que lo utilicen para mensajes tipo: entramos a la función, el valor de la función, el valor de la variable es tanto, se importó el módulo X, etc. Warning, por ejemplo, la lista viene vacía, es posible continuar, pero hay que estar pendiente a esto. Por ejemplo, error, cuando simplemente se levantó una excepción, ¿no? O sea, se intentó algo, no se pudo hacer, se ejecutó el bloque de exception. Bueno, ahí puede ir un error. Y critical, cuando simplemente ni una excepción pudo detener el inminente error. Entonces, con esto podemos categorizar y, reitero, dependiendo del tipo y dependiendo del ambiente en el cual estamos trabajando, pues se pueden mostrar X o Y tipos de mensaje. Se los aconsejo mucho y así dejamos de lado el clásico print, entramos aquí, si es que lo seguimos utilizando, claro está. Listo. Como han visto en la charla, pues vamos subiendo como de nivel, ¿no? Primero anotaciones, luego comentarios, posteriormente un módulo y ahora viene las excepciones. Regularmente, cuando estamos trabajando, hay de dos sopas. O a nosotros nos gusta trabajar con excepciones, es decir, nosotros no condicionamos, sino que intentamos algo y si falla, no pasa nada. Tenemos el catch que nos respalde. O simplemente condicionamos. Si la variable es verdadera, como lo vimos hace un par de presentaciones, donde se validaba si una palabra se encontraba dentro de otra, de un string, perdón, podemos hacer eso. Podemos intentar algo y si falla, no pasa nada. O podemos comenzar a validar. Validar es como hacerlo de forma cautelosa, ¿no? O sea, vamos pasito a pasito, intentamos algo, falla, no pasa nada.
Mientras tanto, intentar con excepciones es intenta, falla y a lo que sigue. Entonces, mi consejo aquí es trabajemos con excepciones. O sea, las excepciones en Python están por algo y funcionan de tal forma que a nosotros nos beneficie. De hecho, en el mantra de Python, pues está las excepciones no deben de pasar desapercibidas, para que lo tengamos en cuenta. Aquí un pequeño ejemplo, price, PyLatam error, presentation, no fue posible encontrar la presentación. Hay que hacer que nuestro programa explote. Recordemos que Python es un lenguaje interpretado, entonces algo no va a fallar hasta que se esté utilizando. Es probable que nosotros hayamos colocado un bug, pero ese bug no se va a saber hasta el momento que llegue a esa línea de ejecución. Hasta ahí va a explotar todo, hasta ahí va a fallar. Entonces, lo que yo les aconsejo es hacer que falle lo más pronto posible, no esperar al momento crítico para que falle. Si podemos hacer que falle antes y podemos validar eso, mucho mejor. Para ello existen dos formas de hacerlo. Podemos hacerlo con la palabra reservada assert, que lo que hace assert es evaluar una expresión. Si la expresión es verdadera, continúa con la ejecución del programa. Si la expresión es falsa, entonces va a levantar una excepción de tipo assertion error. Siguiendo con el ejemplo de suma, aquí nosotros vamos a condicionar, añadiendo un poco más de seguridad a la función, que la variable, que el parámetro A sea de tipo entero y que el parámetro B también sean de tipo entero. Si ambas condiciones se cumplen, el programa continúa con su ejecución. En caso contrario, una excepción es lanzada. Por ejemplo, aquí intento llamar suma con 10 y con un string. Ok, esta condición no se cumple. Por lo tanto, el tipo assertion error es lanzado. El assert es una palabra que nos va a servir muchísimo para probar cosas. Hay discusión, no es tan recomendable utilizar el assert. ¿Por qué? Porque en producción nosotros podemos deshabilitar esto. Es decir, podemos ejecutar nuestro script indicándole al intérprete que los asserts los omita. Por lo tanto, mi segunda recomendación es que nosotros trabajemos con errores propios. Nosotros no estamos limitados únicamente a trabajar con errores que Python ya nos ofrece. Nosotros podemos crear nuestros propios errores. Pueden ser errores bastante sencillos o errores bastante complejos, como cuando se crea un error de tipo PyLatam Presentation Error, por ejemplo, notifica a todos los usuarios, a todos los administradores que no hay una presentación disponible. O sea, pueden ser errores muy sencillos o errores muy complejos. Lo interesante es que Python nos da la pauta para que nosotros podamos crear nuestros propios errores. En este caso es lo mismo, bueno, casi lo mismo que lo que estamos haciendo con assert, solo que en este caso lo estamos haciendo de forma manual. Estamos condicionando que si A o B no son instancias de un entero, not, entonces lancemos el error custom error, que sería un error propio, ¿no? Un error que yo he creado. Y en caso contrario, continuamos con la ejecución del programa. Esto es interesante porque la función por sí sola ya se empieza a autoproteger de ciertos valores que quieran ser utilizados al momento de su llamado. Ya como que se blinda de cierta forma. La función ya es suficientemente robusta para solo trabajar con los tipos con los cuales se pensó que iba a trabajar. Si los parámetros no son de esta instancia, pues no continúa, ¿no? Un error es lanzado. Y los errores son sumamente interesantes. ¿Por qué? En este caso, habría dos formas también de validar este error. La primera sería colocar un try y un except dentro de la función. ¿Para qué? Para que el programa no se caiga. Sin embargo, esa idea tampoco es tan buena. Quien debe de validar, quien debe de trabajar con el error es quien intentó llamar a la función. ¿Por qué? Porque es probable que el error se quiera presentar de diferentes formas. Quizás el error se quiera presentar en consola, con un mensaje, quizás se quiera enviar por correo electrónico, quizás se quiera mostrar a través de un mensaje en Telegram, en Slack, a través de un PDF, a través de un archivo log, no lo sabemos. Entonces, la función es la encargada de hacer una y solo una tarea.
Bajo ciertos parámetros se va a realizar esta acción, A más B, siempre y cuando ciertas condiciones sucedan, para evitar que el usuario, por ejemplo, coloque B, un objeto de tipo user, por decir algo, y que hasta este punto falle. Mejor nosotros un paso adelante, un paso atrás, antes de esto, validamos y en caso no se pueda continuar, pues un error es lanzado. Ya sería trabajo de quien llamó a la función, saber cómo manejar, saber cómo lidiar con el error. Si el mensaje del error lo tiene que mostrar por X o por Y canal, pues ya no se lo dejamos a la función. La función solo va a intentar algo, si lo puede hacer, adelante, si no, va para atrás. ¿Ok? Entonces ya aquí nosotros tenemos más robustez, ajá, dentro de la función. Y claro, nosotros podemos sumarle el docstring a esto, ¿no? Aquí un docstring y la función se vuelve aún más compleja. Partimos de una función bastante sencilla y ahora ya utilizamos las anotaciones, ya utilizamos las excepciones y el docstring, por supuesto. Bien, entonces como hemos visto, hemos ido escalando. Ahora ya llegamos a la parte donde nosotros vamos a trabajar con pruebas unitarias. Ya vimos que Python nos ofrece las anotaciones, nos ofrece testear mediante comentarios, nos ofrece el módulo login, nos ofrece también los errores propios, o que lancemos errores más bien dicho, y ahora vamos con las pruebas unitarias, que es como que el último paso desde mi punto de vista para que ahora sí, nuestro proyecto se haya construido con las mejores formas, con las mejores prácticas en Python y que se haya testeado en todo ese proceso. Para ello, podemos apoyarnos de dos librerías. Son las más conocidas, que es PyTest y Unitest. Y si no lo creen, hay una librería que se llama Unitest, que es de las que estoy mencionando, que también ya se encuentra dentro de la biblioteca estándar de Python. Entonces no hay que instalar absolutamente nada. Simplemente importamos y ya estamos listos para utilizarla. Es importante recalcar esto para que sepamos que Python ya tiene todas las herramientas necesarias para empezar a construir código pythónico, código robusto y código con buenas prácticas de programación. A veces pensamos que las librerías externas nos van a venir a solucionar todos nuestros problemas, cuando la realidad es que el lenguaje mismo ya tiene muchas herramientas que están listas para ser utilizadas. En este caso destaco Unitest sobre PyTest. PyTest sí es una librería externa, una librería de un tercero, pero Unitest no. Unitest nos permite crear casos de prueba para ir testeando los diferentes escenarios. Algo muy parecido con lo que hicimos a través de los comentarios. La única desventaja de los comentarios es que si nosotros quisiéramos testear lógica muy compleja, por ejemplo, que la función trabaje de forma correcta, sí, solo sí, hubo una conexión a una base de datos, se validaron ciertos puertos, etcétera. Sí se puede hacer con comentarios, pero van a ser muchos comentarios, o sea, quizás la función sean 3 líneas, pero los comentarios sean 50, sean 100. Entonces, en esos casos ya no es tan buena idea testear con comentarios. Allí lo recomendable es ya utilizar, por ejemplo, Unitest y empezar a separar los casos de prueba de tal forma que se pruebe de forma atómica, ¿no? Una sola acción a la vez. Yo les aconsejo mucho Unitest por el simple hecho de que es un módulo que ya viene en la biblioteca estándar de Python. Es posible validar módulos. En este caso estoy validando una función, pero ustedes pueden crear su módulo súper robusto y pueden testearlo. Y esta librería, Unitest, nos permite realizar acciones antes o después de cada prueba o de cada suite de prueba, que también ese es otro tema. Nosotros podemos definir pruebas unitarias muy sencillas con el prefijo test-bajo, o podemos definir suite de pruebas muy complejas. Por ejemplo, no sé, queremos levantar un juego en Pygame y queremos que la ventana siempre sea de 800 por 700. Ok, una prueba unitaria que siempre valide que el ancho y el alto sean 700 por X. Una vez esa prueba pase, vamos a la siguiente prueba, validando quizás nuevamente el ancho,
y ahora que se esté visualizando un cuadrado justo en el centro. Pasa esa prueba, vamos a la siguiente y así. Entonces, después de eso, después de cada prueba unitaria, vamos a tener un suite de prueba sumamente grande con el cual vamos a estar validando el comportamiento de nuestra aplicación. Las pruebas unitarias es prácticamente volver a escribir código para probar nuestro código. Puede ser tedioso al principio, pero cuando estén escalando su proyecto, de verdad va a ser una muy, muy buena idea tener pruebas unitarias. Principalmente cuando los componentes no están tan desacoplados como uno puede llegar a pensar. Y si nosotros modificamos algunas líneas de código, esas pueden tener un impacto sobre otros módulos que no tienen nada que ver, ¿no? A veces pasa de que modificamos por acá y se rompió de este otro lado. Y el refactorizar o el tener que buscar dónde está el bug puede llevar tiempo. Y con las pruebas unitarias, pues realmente se agiliza todo eso. Antes de subir algo a producción, se puede crear un script con Fabric. No lo puse aquí, pero se puede crear un script con Fabric, por ejemplo, y que antes de que se suba a deploy y antes de que se actualice el servidor, se corran todas las pruebas unitarias y listo. Entonces también pudiésemos llegar por ese lado. Estas serían como que mis 5 formas que yo les recomiendo para empezar a testear de forma correcta nuestro código Python y principalmente de forma pythónica, ¿no? El hecho de que Python ya venga con todas estas herramientas que a veces dejamos de lado, pues nos pudiera permitir crear aplicaciones robustas, fáciles de leer, fáciles de escalar, fáciles de mantener, que es lo principal, y sigamos, ¿no? Avanzando en todos estos temas. Que si les soy sincero, cada nueva versión que va liberando Python va mejorando el lenguaje, realmente lo va mejorando. Cada nueva versión siempre implementa nuevos tipos de anotaciones, por ejemplo, implementa nuevos features que empiezan a ayudar a todo este desarrollo en Python. Entonces, mi consejo es ese: si nosotros estamos aprendiendo Python, pues le echamos un vistazo a todos estos puntos. ¿Estos? ¿Dónde están? Y les aseguro que nuestro código va a seguir no normas, pero sí las convenciones que la comunidad de Python ha establecido, ¿no? Las anotaciones, utilizar docstring, el doc3, utilizar el módulo login, ayuda muchísimo. Los asserts, o si no quieren utilizar assert, empezar a utilizar errores propios, intentar hacer las cosas y si fallan, pues no pasa nada, siempre tenemos un try y un catch. Recuerden que también hay un finally por si las moscas, por si algo realmente no se puede hacer, hay un finally. Y sobre todo siempre intentar testear con alguna librería, la que más les gusta a ustedes. Yo destaco 2, PyTest o Unitest, por la simplicidad que ellos tienen, ¿no? Destaco aún más Unitest por el simple hecho de que no hay que instalar nada, que ya Python tiene por defecto en el lenguaje. Y listo. Yo creo que esta sería mi presentación de cómo testear tus aplicaciones con Python de una forma pythónica, aprovechando todas las herramientas que el lenguaje ya tiene y nosotros no tenemos que ir a buscar alguna otra librería por allí, sino simplemente aprovechar lo que ya está escrito y ya, no hay que reinventar la rueda realmente. Tú lo has dicho, no hay que reinventar y la charla, este keynote, se tocaron muchos temas, todos importantes. Nos fuiste llevando a todos hacia el punto de por qué es importante probar. No parecieras que estuviera nervioso, no sentí los nervios para nada. Díganme ustedes si se sintió que él estuvo nervioso. Yo no creo que estuviera nervioso. Y si lo estuviste, lo manejaste muy bien. Tenemos algunos minutos para preguntas. Veo una pregunta, si quieres contestarla. Puedo leértela, pero también puedes verla en el chat, en el lado de Q&A. Ah, sí. Sí, dice Eduardo, todos estos temas se tocan en tu curso de pruebas unitarias. Bueno, él se refiere a un curso que tengo en Código Facilito. Y no, el curso de pruebas unitarias en Python solo abarca los últimos 2 módulos, que serían PyTest y Unitest, y un poco de assert, pero el módulo login, las anotaciones, todo eso, lo que mencionamos al principio, no, ya no se toca.
¿Hay Excelente. otra? Sí, Sí. acaba de llegar ahora mismo. Sí. Recuerden, tenemos tiempo por si quieren ahí preguntar algo. Dice, ¿usarías Django, Flask o Fast API para crear servicios REST de un e-commerce? Eh, Desde mi punto de vista, yo me decantaría por Flask o Fast API para crear el API. Sí, solo sí. El API es nuevo. Si, por ejemplo, tú ya tienes todo tu proyecto, todo tu e-commerce creado en Django, los módulos que utilizas son de Django, eh, entonces ahí sí tendrías que hacer una extensión del propio Django para crear tu API. Si el API lo vas a comenzar de cero, de una base externa, allí creo que una muy buena opción sería Flask o Fast API. Por el contrario, si ya tienes el monolito y quieres extender una API, pues ya sería Django definitivamente, para que no reescribas de más y agilices tu desarrollo. Vicente también pregunta, ¿cuál sería el contenido del log al usar tu ejemplo de login? Ok, buena pregunta. Algo que olvidé mencionar es que el log es súper configurable. En este caso, si no estoy mal, la salida quedaría algo así. Lo voy a colocar acá, pero no pasa nada. Sería primero el tipo de mensaje, que sería debug, dos puntos. No me citen, pero creo que sería después el nombre del módulo y después el mensaje como tal, debug, login, ¿no? Sin embargo, el módulo login permite configurar esta estructura. Por ejemplo, pudiésemos colocar el nombre del thread, el nombre del proceso, pudiésemos colocar la fecha exacta en la cual se está imprimiendo el mensaje, pudiésemos colocar inclusive qué función llamó al mensaje. Todo eso se puede preconfigurar con login eh, y utilizar el template, el placeholder que nosotros quisiéramos. Por default son 3 valores, si no estoy mal, el tipo, el nombre del módulo y el mensaje. Pero dependiendo de las necesidades, lo que tú desees realmente. Hay otra de Armando. A mí me gustaría ver esto de las pruebas en Python. ¿Dónde recomiendas? Bueno, hay mucho contenido en Internet. Yo te aconsejo, si quieres empezar con las pruebas unitarias, en Python, por supuesto, le eches un vistazo a estas 2 librerías. Hay más. En la actualidad, en el mercado hay muchas otras librerías en Python. Yo destaco estas 2, las he utilizado, a mí me gustan por el simple hecho de que o vienen con Python o son bastante flexibles en cuanto a configurar las pruebas unitarias y cómo ejecutarlas. Serían estas 2. Ya lo mencionaron ahí en un comentario, hay un curso así súper rápido que tengo. También le pueden echar un ojo, la verdad. Y el curso está en... Ok. El curso está en código facilito. Pueden buscarlo como pruebas unitarias con Python. Nos enfocamos principalmente en estas 2 librerías para que ustedes puedan aprender a crear pruebas unitarias. Hay otra. Hay buenas preguntas. Dice, ¿en cuál framework de Python se puede trabajar con microservicios? Como el tema de microservicios es utilizar mucho el protocolo HTTP para enviar y recibir información, Flask, por ejemplo, es una buena opción y ya lo mencionaron abajo, Fast API está tomando mucha popularidad, entonces también yo escogería entre esos 2. Eduardo, ¿qué servicio recomendarías ahora que Heroku no tiene plan gratuito? Yo siempre he abogado por el del tiburón, sí, el tiburón. Tiene precios muy accesibles. Entonces, DigitalOcean. sí, DigitalOcean tiene precios muy accesibles y la ventaja es que podemos configurar realmente nuestro Droplet, nuestro servidor como nosotros deseemos. Puedes estar una tarde configurando tu servidor y una vez aprendas los comandos básicos, cómo lo configuraste, lo puedes apagar y listo, no pagas más de lo que se requiere. Amazon Web Service también pudiese ser una opción, aunque la documentación es algo compleja. Entonces yo te recomendaría mejor para practicar o para empezar a desplegar DigitalOcean, está bastante bien. Y con esta, y disculpa, sé que hay buenas preguntas, tenemos que finalizar porque estamos llegando tenemos que ir a la próxima presentación que, como se explicó esta mañana, en el schedule original no iba a haber Lightning Talks.
para la tarde de hoy, pero porque se pidieron, personas querían crear Lightning Talks y por eso tendremos un Lightning Talks justo después de esta presentación. Así que están todas las personas que están aquí ahora mismo, están todas invitadas para que nos acompañen a los Lightning Talks, que justo después de los Lightning Talks viene el cierre. El cierre siempre viene con sorpresas, así que los espero por allá. Quiero, Eduardo, antes de cerrar contigo, agradecerte nuevamente, una vez más, nuevamente por la presentación que acabas de hacer. No tuvo ningún desperdicio, todo estuvo muy buena. Me encantó y por lo que veo, la cantidad de preguntas y la cantidad de personas que tenemos aquí, a todas las personas que están aquí también les gustó. Así que nos vemos en las charlas relámpagos y de ahí mismo viene el cierre, lamentablemente, pero las charlas relámpagos, vamos a aprovechar las charlas relámpagos, esos últimos momentos de la presentación de la conferencia para darle ánimo a todos los charlistas que van a estar ahí con nosotros. Así que nos vimos en las charlas relámpagos en un momento. Eduardo, de corazón, bye. Bueno, muchas gracias.